Y me gustan los superhéroes, como ya lo pudieron ver en las preguntas. Bueno, mi rol en Castores es agente de transformación y felicidad. Castores es una empresa que nace a través del trabajo de Yamile Alejandro Roldán y quien les habla, Ana María Betancur, en el Laboratorio de Innovación de Ruta N de la ciudad de Medellín. Y a la fecha hemos acompañado maestros de Panamá a través de la Fundación de la Excelencia Educativa. Tuvimos la dicha de tener 36 maestros de Panamá acá. Hemos trabajado con una universidad en Pereira, con varias instituciones educativas en Medellín y seguimos creciendo. Castores creemos en una educación relevante. Una educación relevante es la que conecta con el mundo, la que le permite a los estudiantes vivir y desarrollarse bajo las circunstancias del mundo actual, desde el disfrute y descubriendo y desarrollando el talento individual de las personas, de los estudiantes. Así creemos que se crean oportunidades de bienestar tanto para el estudiante como para su familia. Hemos trabajado en innovación, hemos trabajado en educación y a partir de esos dos mundos creamos experiencias y construimos puentes entre diferentes puntos del ecosistema de educación. ¿Qué hacemos? Diseñamos experiencias de aprendizaje, acompañamos o a los maestros, a los directivos a diseñar experiencias de aprendizaje para sus estudiantes o a crear entornos o entregar herramientas para que sean ellos los que creen experiencias de aprendizaje para sus estudiantes. Creemos muy fuerte en la conexión mental y emocional para el aprendizaje y por eso usamos esa palabra experiencia, porque evoca el sentir, evoca la curiosidad, evoca el practicar, hacer las cosas. Y ya no siendo más de Castores, estamos acá. Entonces vamos a conversar de metodologías ágiles desde por qué surgen y lo que nos enfrentamos para sobrevivir. Entonces varios identificaron este personaje, se llama Thanos. Thanos tiene un guante con las jefas del infinito con las que va a acabar con la vida en la mitad del universo. Entonces, a pesar de que Thanos es una caricatura, sí tenemos cosas en el mundo actual que se sienten como amenazas cuando nos toca vivirlas. Entonces esto en el ambiente de trabajo de las metodologías ágiles y los temas de innovación y las tecnologías de punta se llama entornos VUCA. Los entornos VUCA son altamente volátiles, o sea, cambian constantemente, son inciertos. Ahorita vamos a hablar más de qué significa esa incertidumbre. Son complejos, hay muchas variables para tomar en cuenta al momento de yo tomar una acción o tomar una decisión y son ambiguos. No es claro lo que una cosa significa en un momento puntual. Entonces, por ejemplo, podemos hablar ahora de entornos VUCA. Todavía no voy a entrar en lo que nos está tocando a todos actualmente, que es muy obvio que tiene muchos de estos componentes, pero por ejemplo, el desarrollo rápido de la tecnología, todo lo que puede pasar con Internet, lo que está haciendo, los adelantos que están pasando con blockchain en educación. No es claro saber exactamente, ahora con la incursión de blockchain en educación en microcredenciales, eso que puede llegar a ser. Así como el Internet empezó como una cosa para trabajar en las guerras, hoy blockchain está empezando en educación para algo muy específico y no sabemos qué puede significar. Y puede detonarse muy rápidamente. Cuando vemos ese señor que hay ahí, que con un tweet es capaz de mover mercados, ahí hablamos de volatilidad y ambigüedad. Y de incertidumbre. Es muy difícil saber lo que un tweet de este señor puede detonar o no en el mundo. O lo que nos está pasando con el medio ambiente, como un tsunami en Japón afecta. Este mercado y competencia, por ejemplo, esta semana el petróleo llegó a un bajo histórico de los últimos 19 años, ¿cierto? Para nosotros, o sea, yo en mi casa, sobre todo porque estamos trabajando desde casa, no siento que el petróleo ni la baja del petróleo me esté afectando. Sin embargo, si eso implica movimientos en los precios de la gasolina y que los gobiernos pierdan dinero y me tienen que cobrar más impuestos, eso va a significar que a mí se me sube mercado, ¿cierto? Que voy a tener que pagar más impuestos, que voy a tener menos liquidez para vivir, pero son tantas las variables que es muy difícil ver cómo una cosa pequeña impacta todo eso. Y cuando hablamos de los usuarios, más que usuarios, piénsenlo en la población. Entonces hablábamos de millennials,
ya ustedes están trabajando con centennials y con otras generaciones que vienen atrás, y los gustos, necesidades, lo que los conecta, lo que los apasiona es totalmente distinto. Entonces, cuando hablamos de esos entornos VUCA, que hablamos de que son volátiles, los cambios pasan así, que son inciertos, no es claro qué puede pasar mañana, que son complejos, que hay tantas variables interrelacionadas, es muy difícil decir que ahí viene la ambigüedad, que cuando cambia esto, entonces esto también puede cambiar, o predecir cómo va a cambiar. Obviamente en este momento que estamos viviendo en el periodo COVID y después ya seguramente se habla del post-COVID como un antes y un después en la historia de cómo vivimos en nuestro planeta, es un entorno que nos habla mucho de esos temas VUCA. Nadie sabía que algo que pasaba en China iba a afectar el mundo estaba hablando las personas, la economía, los viajes, todo lo que está pasando en este momento. Entonces, claramente ese es el entorno en el que estamos viviendo y debemos sobrevivir a él y ojalá triunfar a él, y es a donde debemos acompañar a nuestros estudiantes. Además de lo que hablamos de VUCA, voy a cambiar el puntero. Entonces, además de lo que hablamos de VUCA, estamos hablando de otras cosas también, y es ya lo que tenemos nosotros y lo que muchos de nosotros hemos vivido como seres humanos y nos han dicho cómo se trabaja, que al final cuando estamos estudiando nos están preparando para vivir en sociedad y para el empleo. Entonces, hay unas cosas muy arraigadas como el competir versus cooperar, que es yo versus el nosotros. Entonces, en algunas empresas se hablan de mis indicadores, ¿cierto? Versus cómo aporto yo al todo, o lo que yo tengo que hacer en esta asignatura con los estudiantes, o cómo a mí me miden en las pruebas que se hacen estatales en cada país, versus cómo hacemos ese acompañamiento integral como institución educativa también, y esto se vive tanto en lo público como en lo privado, ¿cierto? ¿Cómo se compara en la institución en la que yo estoy, sea una universidad, sea un colegio, públicos o privados, cómo me comparo yo con las otras? Porque eso quiere decir, en lo público, qué tanto dinero me ingresa a mí del gobierno, al menos en la legislación colombiana hay ciertos indicadores que rigen qué tantos ingresos, y en lo privado es qué tan atractivo soy para los clientes. Habría muchas otras maneras de pensarlo, cómo trabajamos en conjunto para que todos los estudiantes de este sector se vean beneficiados y así todos subimos las pruebas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es cómo a veces pensamos más en mi pedazo y cómo gano yo, en vez de empezar a buscar cómo creamos esos puentes y creamos esos lazos para mejorar todo. Eso es algo en que nos enfrentamos, desde la manera más sencilla, que es con nuestros compañeros de trabajo, hasta de manera institucional e incluso como regiones del país. Y lo otro es la inercia. La inercia en la física es la tendencia a que las cosas tienden a permanecer igual. Entonces la inercia tiene como unas frasecitas que les puse ahí que son muy conocidas. El no se puede, no hay tal cosa, entonces no podemos hacer esto, no nos dejan. Y hay una cosa muy fuerte que yo veo que produce esa parálisis, que es la riesgitis, la inflamación del riesgo. Los riesgos siempre existen, o sea, levantarse de la cama, despertarse por la mañana, implica unos riesgos que uno no tiene si se queda durmiendo, ¿cierto? Pero cuando yo digo, ¿y qué tal si? Y ese qué tal si, y encuentro algo que puede salir mal, se inflama y se inflama. ¿Y qué tal si los estudiantes no les guste? ¿Qué tal si les dicen a los padres de familia? ¿Y qué tal si? Entonces, al final decimos, no, mejor quedémonos como estábamos. Pero muchas veces, o sea, a pesar de que los riesgos sí se deben evaluar y sí debemos tener claridad de lo que puede salir mal, eso es estar bien preparados, si los llevamos más allá de lo que son, muchas veces nos generan parálisis. Entonces, de todo esto que hablamos del entorno VUCA, que hablamos del competir versus el cooperar, que es algo muy, muy, muy de la cultura, yo creo que mundial actual, no podemos decir, por ejemplo, que la cultura oriental sea mucho menos así, porque pues el caso de China es muy claro en competencia, y de la inercia, el mayor obstáculo es el mindset, la mentalidad, lo que tenemos en la cabeza. ¿Cómo así? Pues sí,
Entonces aquí volvemos al ejemplo de Avengers. Lo voy a explicar para los que no son tan fans como yo y como el resto de los castores de estas películas. Pero por ejemplo, este es el mismo guante, son las mismas circunstancias, es el mismo entorno, y mientras hay un personaje que está pensando en, desde la escasez, en todo lo que funciona mal y lo que no puede ser, y en este caso Thanos decide acabar con la mitad de la vida, hay otro que con las mismas circunstancias, en este caso con el mismo guante, está tratando de salvar la vida. Entonces, ¿eso qué significa? Hay muchas empresas en el mundo que en estos entornos buca y con culturas que históricamente han sido de inercia, han sido de competir y no de cooperar, la están sacando del estadio. Están haciendo las cosas supremamente bien y se están volviendo líderes en su entorno. Entonces, antes de pasar a los ejemplos de educación, tenemos unos ejemplos de tecnología, que es los que están acá en el circulito. ¿Se ve el apuntador cuando lo muevo? La bolita roja. Sí, no, los leo en el chat. Sí. Listo, gracias. Ya me respondieron varios, muchas gracias. Además que uno se siente un poquito como hablándole solo a una pantalla, entonces cuando me responden, siento que están ahí conmigo. Entonces, estos que tenemos en el círculo son empresas grandes de tecnología, porque empezó por la tecnología, porque es el entorno más cambiante, ¿cierto? Que a pesar de que las circunstancias son iguales para ellos que para el resto de las compañías, la están sacando del estadio o la han sacado del estadio, ¿cierto? Netflix, Google, Spotify, ahí hay varios. Pero hay otras tradicionales, altamente reguladas, y me gusta ese ejemplo porque en educación es un entorno altamente regulado, ¿cierto? O sea, tenemos regulaciones ministeriales, tenemos decretos, tenemos unas estructuras que debemos conservar. Pero, por ejemplo, ING, que trabaja en seguros y que son entidades altamente vigiladas, está trabajando de manera distinta y la está sacando del Estado. Ahora, para tener unos ejemplos de educación, quienes también están cambiando el mindset, pues no podíamos dejar de poner castores. Hemos trabajado con metodologías ágiles con muy buenos resultados y hemos visto cosas interesantes en poco tiempo, pues que les vamos a ir contando para que les sirvan de ejemplo. No, la microschools son, es una metodología de creación de microcolegios, y cuando hablo de microcolegios es de menos de 50 estudiantes en Estados Unidos que adoptan toda la mentalidad o todo el fondo ágil. Cuadili es un ejemplo que les traigo porque es un ejemplo de cómo se está haciendo en gobierno y de una empresa que acompaña a los gobiernos que también son altamente regulados, son muy estructurados, vienen trabajando de la misma manera desde hace décadas, igual que en educación. Acton Academy es un ejemplo que pudimos conocer este año y visitar. Agile Schools y Agile Classrooms también tienen metodologías interesantes que ya están trabajando distinto. Entonces no es solo en todas estas industrias que digamos comerciales, sino también en educación. Vamos a ver entonces eso qué significa. O sea, listo, esta gente está trabajando en agilismo, ¿eso qué significa? Entonces vamos a hablar ahora sí un poquito de metodologías ágiles, que son. En el chat rápidamente, ¿qué se imagina que son? Ya con la introducción que tenemos. Les voy a dar un minutico para que respondan ahí rápidamente los que quieran, qué son metodologías ágiles, y los leo. ¿Alguno? ¿Nadie? ¿Los perdí? Bueno. Que siguen patrones simples, aprendizaje en poco tiempo efectivo, dice Natalia. Ricardo dice metodologías que siguen esos patrones simples. Simples obtener los mismos resultados. Rafael García, forma de desarrollar proyectos usualmente por sprints. ¿Quién más por el chat escribe? Bueno, si siguen escribiendo, sigo respondiendo. Entonces, siguen patrones simples, vamos a ver un poquito eso qué significa, si es usando simuladores o no, no necesariamente tiene que ver con eso. Aminta, experiencial basado en la resolución de problemas, puede ser, pero no necesariamente. Viene mucho de proyectos porque esto fue creado para desarrollar productos o proyectos, pero vamos a ver que no es todo lo que hay. Basado en experiencias, sí. Maneras diversas de aprender, pero también tenemos, por ejemplo, en aprendizaje activo, maneras diversas de aprender. No es solo metodologías ágiles.
Trabajo flexible puede ser, Está vamos a ver congelado. qué significa la flexibilidad. Hay alguien con el micrófono abierto que tiene algo congelado y lo está descongelando para que por favor cerremos. Gracias. No supe quién era. No importa. Esas cosas son de la virtualidad. Entonces vamos a hablar de qué sí son. ¿Listo? Una es que no son más rápidas, el nombre ágil es casi un accidente, como para que lo tengamos en cuenta en el marco. Y sí son una agrupación de marcos de trabajo, métodos y técnicas. Entonces, cuando creo que era Ricardo el que decía es para que sea más sencillo. Sencillo es una palabra muy amplia que puede significar cualquier cosa. Las metodologías ágiles sí tienen una estructura, pero como se dan en entornos VUCA, en donde tenemos que estar cambiando constantemente, entonces a pesar de que sí hay una estructura, sí requiere flexibilidad, como lo habían hablado ahorita. El fondo que sí es generar valor, visión sistémica y disminuir riesgos. ¿Qué significa generar valor? Hay una actividad que yo hago. Si esa actividad yo la hago con un fin específico, por ejemplo, si un chico desarrolla una habilidad, una competencia, aprenda un concepto, entonces la generación de valor se va de si puedo aprender el concepto, si desarrollo esa competencia, esa habilidad. Cuando hablamos de visión sistémica, no sé si se acuerdan que en VUCA, aquí estoy en visión sistémica, no sé si se acuerdan que en VUCA hablábamos de que son muchas las variables que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando yo pienso en visión sistémica, lo que estoy pensando es que todas esas variables estoy tratando de abordar la mayoría que puedo para que cuando tome decisiones, pues las tome de la mejor manera y asimismo disminuyendo riesgos, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, tomo una decisión y no tengo en cuenta todo el contexto, como nos pasa, por ejemplo, con hoy que es el Día de la Tierra, como nos pasa cuando las empresas toman decisiones solo por el dinero y no de la sostenibilidad del ecosistema. Entonces, ahí incurrimos en riesgos y en problemas de ir en detrimento. Entonces, esas son. Ahora, ¿eso cómo se come? Entonces, primero que todo, y esto es lo que quiero que se nos quede a todos en la cabeza, es un tema de mentalidad, ¿cierto? Es una forma de hacer y de ver el mundo y ya. Y hace, creo que 18 años, hubo varios señores, un montón más o menos, creo que eran 25, se fueron a una cabaña vacacional en la nieve y definieron 4 valores, 12 principios de qué significaba hacer metodologías ágiles, de crear un manifiesto, pero todos bajo la misma mentalidad, bajo un mismo estilo de hacer las cosas. En este tiempo transcurrido ya hay muchas más prácticas, muchas actividades, muchos métodos que podemos tomar y hay frameworks y metodologías. Entonces, pasamos de pensar en modelos secuenciales y rígidos de hacer las cosas, en modelos adaptativos, que lo podríamos traducir por flexibles, que alguien ahorita escribió flexibles, iterativos, ensayo-error, 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 siempre pensando en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos propuesto para esta serie de actividades? Entonces, aquí solo les traigo un ejemplo de muchas de las prácticas que hay, para que sepan que normalmente se habla de 2 o 3 principalmente, pero hay mucho de dónde escoger. Lo importante es entender qué son y cómo se usan para poder saber si me aplican o no. Estas son muy de tecnología, ¿cierto? Por ejemplo, todo este palito de acá es prácticamente técnico. Este, por ejemplo, son de gestión. ¿Listo? Si ven aquí hay marcos de trabajo para gestión, hay marcos de trabajo para equipos y hay unos que son para multi-equipos. Pero estos que son de gestión es como decir, bueno, ¿cómo quiero yo, por ejemplo, como directivo docente o si estoy trabajando desde el ministerio, cómo quiero yo gestionar esta institución educativa de la que hago parte? ¿Cómo quiero yo liderar esta serie de equipos de trabajo? Y cuando hablo de estos equipos de trabajo, incluso yo puedo hablar de el maestro con sus estudiantes. ¿Cómo quiero yo liderar ese grupo de estudiantes que me entregaron este año? Entonces, todos estos marcos son más de gestión que técnicos, todos con metodologías ágiles. Y pues digo yo que las grandes consultoras como Deloitte y hay muchas otras, a veces por dar mucha información complican. Por ejemplo, es un montón de prácticas que pueden usar para que sepan que buscando en Google pueden encontrar muchas cosas. Los de gestión que acabamos de ver son los que tenemos aquí arriba a la derecha. ¿Listo?
Scrum, que es uno de los más usados, es este azulito que está acá. Entonces, ya que sabemos qué son, ya vamos a profundizar en qué significa que sean adaptativas, que disminuya el riesgo, que gestionen, que sean enfocados en valor. ¿Cuándo las uso? Entonces se habla en sistemas complejos impredecibles. Entonces vamos a ver el otro lado. ¿Qué es un proyecto o un sistema predecible? Es que yo sé el alcance, el proceso, el tiempo y el presupuesto. Hagamos un ejemplo del mundo. En el mundo yo sé, por ejemplo, normalmente cuándo me tardo de ir del trabajo a mi casa, ¿cierto? Entonces sé cuánto tiempo necesito, sé para dónde voy, a dónde tengo que llegar exactamente, que ese es el alcance, sé el proceso, yo sé qué vías cojo y qué desvíos, y el presupuesto, pues en este caso no necesito, pero si necesitara, si fuera en transporte público, pues sé cuánto me cuestan los tiquetes de metro y de bus en el caso de Medellín. Ese es un proyecto predecible. Y normalmente yo le puedo decir a mi esposo, cielo, si salgo a las 5:32, a las 6 estoy llegando a la puerta de la casa. Listo. Ahora, un proyecto en un entorno VUCA, en donde nos están cambiando las variables constantemente, es un proyecto que se torna impredecible. Listo, entonces, por ejemplo, yo no tengo tan claro el alcance, o no tengo tan claro el proceso, o no sé bien cuánto me voy a demorar, porque, por ejemplo, nunca lo había hecho. Entonces, yo creo que me voy a demorar algo, y ahí va ese creo, es muy importante, pero no lo tengo tan claro. Yo sé que necesito o este dinero o estos materiales, pero también como tampoco lo había hecho, puede que necesite más materiales o puede que necesite incluso menos. Entonces, cuando yo estoy pensando en hacer una innovación educativa, cuando yo me estoy enfrentando a usar herramientas distintas a las que había usado, o cuando me cambió el entorno, entonces es que yo debo usar metodologías ágiles e irme a algo que se llama inspección y adaptación, que normalmente conocemos como ensayo-error. Entonces, hagamos el ejemplo de irme a mi casa. Entonces, yo estoy en mi trabajo y voy a llegar a mi casa. En condiciones normales, yo sé que me demoro 35 minutos. Pero, pues si les voy a hablar, yo sé que no todos son de la ciudad de Medellín, que la mayoría conocen, tenemos varias personas de Panamá que estuvieron aquí con nosotros. Pero yo sé que si llueve, las condiciones empeoran. Y que a veces pasa que, por ejemplo, se cae un árbol en la regional, que es la avenida más grande, o se inunda el río, que tapona la regional, que es la avenida más grande, de camino a mi casa, y eso hace que haya caos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Que es lo normal, nos pasa con el tráfico, nos pasa con el presupuesto del mes del mercado cuando algo pasa, y es decimos, bueno, yo voy a coger la vía normal, y llego a un punto y digo, no, hay demasiado taco, hay demasiado trancón, tengo que coger otra vía. Incluso puedo ir en bus y decir, esto está tan difícil que me voy a bajar del bus y voy a caminar. Y entonces eso me hace devolver, por ejemplo, porque entonces por el caminito que iba, resulta que el bus coge, pero para caminar es más fácil otro, entonces me hace devolver y yo sigo avanzando, ¿cierto? Puede que llegue a mi casa y que no llegue o en el tiempo que era, que es esa diana que tenemos ahí, o con el presupuesto que era, ¿cierto? Me tocó pagar más buses, o me tocó pagar taxi, o no llego a donde es. No alcanzo a llegar. Llego a una parte y llego cerquita donde mis papás, por ejemplo, a un centro comercial y le digo a mi esposo, no quiero recogerme aquí ahorita porque con este caos es suficientemente bien hasta donde llegué. Entonces, ¿qué hice yo en cada paso del camino? Avancé, revisé cómo estaba la situación, miré mis opciones y emprendí el camino. No es igual al escenario pasado en donde era un camino derechito. Yo sabía todo lo que iba a pasar. ¿Yo qué hago? Inspección y adaptación. Lo que estoy haciendo es, cada momento doy un paso, reviso qué está pasando y pienso si como lo tenía planeado es como debo seguir o debo cambiar el alcance, no alcanzo a llegar a mi casa, llego mejor a donde mis papás a un centro comercial, cambio el tiempo, no cielo, no voy a llegar en media hora, me demoro 50 minutos más, ¿cierto? Cambio todas esas cosas que me implican en los proyectos. Entonces, lo que quiero que vean es que esta es una manera natural de hacer las cosas, lo que pasa es que lo hacemos en ámbitos, entre comillas, más sencillos. Lo mismo nos pasa si tenemos el presupuesto del mes familiar y se nos daña la lavadora y tenemos que pagar por el arreglo de la lavadora.
Entonces vamos viendo cuánto van sumando esos arreglos y de acuerdo a eso nos vamos moviendo en que si pagamos, que no pagamos, qué gusto nos damos. Eso se llama inspección y adaptación. Y eso es lo que hacen las metodologías ágiles. Vamos a ver ahora en proyectos como más estructurados o más cercanos a la vida laboral, no a la vida profesional, cómo funciona. Entonces, en ejemplos de proyectos, esta es una manera de hacer los proyectos en cascada tradicional. Yo voy por partes o por fases y en cada fase entrego una parte. Entonces, si fuéramos a hacer este carrito, lo primero que hacemos son las llantas, después digamos las llantas con el motor, después le ponemos la carrocería y al final terminamos de ensamblar todo el carro, ¿cierto? Ese es un modelo cascado tradicional, de un punto A un punto B. Y es muy fácil de trabajar así, sobre todo si yo sé cuántas piezas necesito, si no me están cambiando los detalles del carro, si el carro siempre le va a gustar al cliente y sé exactamente qué es lo que va a producir. Cuando hablo, y no voy a volver para que hablemos de educación, cuando hablo del cliente es, ¿esto qué pasa? Yo tengo que dar un grupo de temas en este periodo académico. Yo sé cuáles son el grupo de temas, yo sé cuáles son los ejercicios que voy a hacer, yo sé cuáles ejercicios le dan más dificultad o menos dificultad a los estudiantes, yo sé cuánto se demoran haciendo los ejercicios y al final sé que con eso aprendieron el tema, que era el objetivo. ¿Qué puede pasar ahí? Uno, que tenemos que dar esas asignaturas y esos temas desde la casa y las actividades que nos funcionaban muy bien en trabajos en grupo o dentro del aula de clase o en la institución educativa no nos funcionan tan bien, por ejemplo. Entonces tenemos que buscar una manera de hacerlo. También, ¿qué nos pagan? Nos ponen a trabajar en un año diferente. O tenemos un grupo de estudiantes que no reacciona a las actividades o a los ejercicios como nosotros esperábamos. No tienen las suficientes bases del año anterior. Entonces me toca empezar a dar las bases del año anterior dentro de esta parte. Tienen conflictos internos de disciplina y no se concentran. Entonces también todo lo que yo tenía planeado se va moviendo. Y esto que estoy diciendo es mucho más parecido a lo que yo sé que le pasa a la mayoría de ustedes, que decir, yo tengo esto armado y siempre se comporta igual sin importar el grupo que me esté pasando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bajo metodologías ágiles, que lo que les estamos ofreciendo es una estructura, unos métodos para que eso que ya hacen de manera orgánica, que es tenerse que adaptar, tener que hacer cambios, tengan más herramientas para hacerlo de una manera organizada y que sea más sencillo hacerlo. Eso es lo que hacen las metodologías ágiles. Que el mundo real, que nos implica cambiar, repensarnos, replanear, cambiar presupuestos, cambiar actividades, lo vivamos de una manera organizada y esos cambios los vivamos de una manera más sencilla. Entonces, para eso, ¿qué tenemos? Entonces, este es el modelo ágil, o sea, cómo se trabajan los procesos y los proyectos en metodologías ágiles, que es iterativo incremental. Entonces, tenemos un monociclo, una bicicleta, una moto y un carro. Entonces, si nosotros lo que queríamos es llegar al carro, el objetivo es transportar a una persona que lleva cosas pues, como maleta o mochila y artículos para llevar más rápido que si estuviera simplemente caminando. Entonces, por ejemplo, este primer intento es un monociclo, puede que no se lo pongamos a ensayar a nadie, pero el hacerlo por primera vez, hacer la rueda, hacer el método de propulsión, que en este momento son los 2 pedales, hacer un sillín sencillo, que es donde él se pueda transportar, ya nos empieza a decir, es que hacer las llantas era más complicado de lo que yo pensaba. ¿Sí? Es que esto me demora más de lo que yo pensaba. Yo tenía presupuestado que para hacer las llantas de todo el carro necesitaba 2 semanas y en solo esta rueda se me fue 1 semana. Quiere decir que para hacer las llantas del carro final me demoro más. Entonces ahí es cuando empezamos a disminuir riesgos. Porque desde el principio tenemos todos los componentes y empezamos a ver que si funcionan, que no funcionan. Aquí, por ejemplo, este mínimo asombroso. Entonces, si lo ven en metodologías ágiles, normalmente se llama el mínimo viable. Lo que pasa es que en Castores ese viable nos suena un poquito soso, porque el mínimo asombroso es lo que cuando yo le entrego al otro, en su caso a los estudiantes, en el caso que estamos hablando de ministerio o de directivos, cuando yo trabajo con mis maestros, que vean todo ese potencial que hay detrás, ¿cierto? Porque todavía no está listo. Una bicicleta no es un carro,
falta mucho para llegar de bicicleta a carro. Sin embargo, ¿qué pasa ahí? Yo ya tengo primero todos los componentes, tengo llantas, tengo donde sentarme, tengo un método de propulsión, funciona mejor que ir a pie, que ahí ya estoy generando valor, estoy facilitándole la vida a alguien o estoy llegando al objetivo que quiero llegar, ¿cierto? Y yo empiezo a ver cómo se va a comportar esto. Entonces, si yo soy un maestro, a mí lo que me están haciendo, que sé que hay varias personas de la mesa TI aquí conectadas, me están entregando una nueva herramienta TI. Cuando los maestros ven este mínimo asombroso, ven, esto no está completo, pero empiezan a ver el potencial de lo que esa herramienta podría hacer. Los estudiantes dicen, aquí no está todo, pero qué bacano y qué será lo próximo que traen la profe. Entonces, cuando lo hacemos así por iteraciones, además hay un cambio. Si se nos acaba el tiempo, que normalmente en educación, cuando hablamos de proyectos desde directivos y desde ministerio, a veces se acaba el presupuesto. Pero cuando hablamos de trabajo en aula, normalmente lo que se nos acaba es el tiempo, porque el presupuesto son unos materiales pequeños. Entonces, aquí cuando se nos acaba el tiempo y voy aquí, en el paso 2 o en el paso 3, estoy entregando algo con lo que nadie va a quedar contento. Pero si se me acaba el tiempo o el presupuesto en el paso 2 o en el paso 3, estoy mucho mejor parado que antes. Y he hecho pruebas. Vámonos salgamos de los corritos y vámonos a un ejemplo real. Bueno, esta es nuestra definición de mínimo asombroso, que es la versión, porque trabajamos en versiones, ¿se acuerdan? Inspección y adaptación. Cada vez que damos un pasito, sacamos una versión, vemos si funciona o no, miramos a los lados y continuamos. Entonces, la versión con la que podemos generar la mayor cantidad de conocimiento y aprendizaje, siendo asombrosa y con el menor esfuerzo posible. Esto incluso está hablando de cuando estoy haciendo cambios de procesos o cuando estoy entregando herramientas. ¿Por qué? Porque cuando yo le entrego, por ejemplo, una nueva herramienta a un maestro, yo lo que estoy generando es un aprendizaje del parte de ese maestro, por ejemplo, que es el usuario de esa herramienta, de cómo funciona. Y yo, por ejemplo, como responsable de TI o como responsable de cambiar esos procesos, estoy aprendiendo qué le funciona a mis maestros, qué tipo de herramientas necesitan. Y estoy generando valor para todos, siendo asombrosos y con el menor esfuerzo posible. A veces nos quedamos puliendo el verso, por eso hablamos el menor esfuerzo posible. Sí que sea asombroso, pero sin desgastar. Entonces, cuando hablamos de un cambio de proceso, por ejemplo, digamos, vamos a cambiar de un proceso desde el ministerio o desde los directivos docentes para los maestros. En vez de hacerlo así, que es lo que decimos, hacemos un equipo de procesos, definimos cuánto tiempo nos va a cambiar el proceso, ellos se sientan, leen toda la documentación, crean todos los nuevos formatos, después lo montan a la herramienta tecnológica y al final entregamos el carro. Los nuevos procesos con todos los nuevos formatos montados en la herramienta tecnológica. Esa es una manera de hacerlo. Vamos a ver como si fuera monociclo, bicicleta, moto y carro, ese cambio de procesos. Y vamos a hablar también del mismo ejemplo, pero en aula. ¿Listo? Para que tengamos tanto directivos como maestros ejemplos de cómo me puede funcionar eso a mí. Entonces, para un cambio de proceso, lo primero que nos debemos preguntar en el equipo, porque como estamos pensando en generar valor, es ¿qué es lo que más me genera valor? Por ejemplo, ¿cuál es el formato más difícil de llenar y que llenan mucho los profes? Si tuviéramos que llenar un formato después de cada evaluación, por ejemplo, entonces, y se quejan mucho de ese, entonces arranquemos por ese. Entonces, primero hacemos el cambio del formato, por ejemplo, en papel, y lo ensayamos con un grupo de profes. Un grupo de profes que sabemos que estaban pidiendo eso y no son muy resistentes al cambio. Y ellos nos dicen, funcionó o no funcionó, este campo me estorba, no sé cómo llenar esto no es claro, está demasiado largo, faltó poner esto que es importante. Ese es el primer paso. De ahí, con todas esas cosas que nos dijeron, le hacemos la mejora y, por ejemplo, lo pasamos a la herramienta digital y hacemos una prueba con un grupo más amplio. Con esos que nos dieron realimentación o feedback y con un grupo más ampliado, ya en la herramienta digital. Entonces, no es lo mismo en el papel que en la herramienta. Cuando vivimos eso con ese formato, ya aprendimos un montón de cosas que funcionan y que no funcionan para otros formatos. Entonces empezamos a cambiar formatos, empezamos a cambiar los procesos y se los vamos entregando. Lo importante es que esto que les dolía y eran dolores de cabeza llenar, desde la versión 2 ya lo están llenando en digital y ya está siendo más fácil para los maestros llenarlo y para la institución recopilar toda la información. Hasta que vamos cambiando todo el proceso y al final llegamos a una versión.
¿sí? Entonces, así es como se vive por fases en vez de lo que dijimos. Pensar todos los formatos, hacer todos los cambios, después pasarlo a la herramienta digital y después tener un día de jornada pedagógica y explicar cómo funciona todo. Lo vamos entregando a pasitos. Si aquí se acaba el tiempo, el presupuesto, el equipo que le estaba trabajando se tuvo que ir a trabajar en unos temas de calidad, por ejemplo, quedaron muy buenas cosas ya montadas, ¿cierto? Si se acabó el presupuesto o el tiempo de ese equipo acá. Pero en el otro caso, en que primero lo pensamos, lo hicimos en papel y después pasamos la herramienta y la entrega, si queda la mitad en papel, por ejemplo, quedó más engorroso todavía. Entonces, esas son las ventajas. Y les vamos a hacer un ejemplo de cómo lo hemos trabajado en Castores en ABP, porque los proyectos de aprendizaje basados en proyectos que trabajamos nosotros, siempre lo hacemos bajo marcos ágiles. No siempre explicamos el fondo de cada cosa, pero cuando lo vamos trabajando a través de la práctica, los profes lo hacen distinto. Entonces, otra vez, por partes, ABP teniendo estos 5 pasos: motivación, planeación, implementación, evaluación y presentación. Entonces, digamos que es un proyecto de 9 semanas, en donde las 2 primeras semanas se trabaja la motivación, ¿cierto? Con los estudiantes. La semana 3 y 4 los chicos planean, pues si se les hace el acompañamiento y se hace toda la planeación del proyecto. Después pasan 3 semanas implementando, ejecutando lo que dijeron que iban a hacer. Después tenemos una semana en que hacemos toda la evaluación de lo que hicieron y al final hacen la presentación. Entonces, este es un conjunto de pasos de ABP, de aprendizaje basado en proyectos, hecho de la manera tradicional, como el carrito: llantas, motor y llantas, carrocería y carro completo. ¿Cómo lo trabajamos en Castores? ¿Cómo hacemos el monociclo, la bicicleta, la moto y el carro? ¿Sí? Haciendo pruebas de aprendizaje y generando conocimiento. Entonces, por ejemplo, trabajamos en 3 fases: la fase naranjada, la fase amarilla y la fase verde. Entonces, en la fase naranjada, por ejemplo, cada una de 3 semanas, si teníamos, ¿se acuerdan? Íbamos a trabajar 9 semanas. Si teníamos 9 semanas, decimos, cada fase va a durar 3 semanas. Y en la primera fase vamos a trabajar mucho motivación, como se ve ahí. Vamos a trabajar mucho planeación. Implementación va a ser poquito. Los chicos, de la solución al problema de esa pregunta que nos hicimos al principio del proyecto del ABP, vamos a hacer poquito. Siempre vamos a tener evaluación y siempre vamos a tener presentación, para que los chicos vayan puliendo esas habilidades de cómo es que se evalúan. Por ejemplo, si es la primera vez que hacen ABP, cómo es que se evalúan este tipo de proyectos. ¿Quién tiene habilidades de presentación? ¿Qué significa presentar? ¿Cuáles son las expectativas? Entonces, todo eso lo vamos trabajando. En la fase 2, que ya tenemos casi toda la planeación del proyecto hecha, entonces, los chicos ajustan, porque estas son las fases que viven los chicos. Los chicos siempre tenemos motivación, siempre tenemos algo que vuelva y encienda esa curiosidad, que conecte otra vez con esa pregunta provocadora. No usamos el término problematizadora, sino provocadora, porque debe provocar curiosidad, ganas de aprender, retos. Entonces, hay motivación, hay un poquito de planeación, porque con lo que vieron en la fase anterior seguramente dicen, nos demoramos más tiempo preparando la presentación, o la evaluación es más difícil de la que pensábamos, entonces debemos ajustar cosas. El grueso es la implementación, ejecutar esas acciones para resolver esa pregunta. Siempre hay evaluación, como aquí ya hay más trabajo, pues hay más espacio, pues hay más cosas que evaluar, ¿cierto? Desde las diferentes asignaturas, y siempre hay presentación. También, como hay más trabajo ya hecho, pues hay más cosas que presentar. Y la última fase, siempre con motivación, siempre planear, así sea que vayamos a planear lo poquito que nos falta, siempre repensar qué nos falta, cómo nos organizamos, cuáles son los objetivos de este pedacito que nos falta. Lo que falta por implementar, y el grueso es de evaluación y presentación. Entonces, pasamos de hacer primero motivación, después que hablábamos de secuencial, a trabajar así. Esto que le ha permitido a los maestros que han trabajado con nosotros, por ejemplo, entender qué les funciona y qué no les funciona. A veces pensaban que tenían actividades que iban a conectar mucho a los chicos, iban a ser muy motivadoras y no lo fueron. Entonces, como vuelven a tener motivación en las otras fases, tienen espacio de planear
y construir otras narrativas, otras herramientas para que los motive. Por ejemplo, en evaluación, un caso que me pareció muy interesante y es, trabajando en ABP y queriendo desarrollar autonomía, pensamiento crítico, trabajo en equipo, los maestros querían que se trabajara mucho la coevaluación. No ser tanto ellos los que evaluaban, sino que los chicos se evaluaran entre sí. Pero al intentarlo en la primera fase, que tenía un componente donde evaluaba el profesor y otro componente donde eran los estudiantes que se evaluaban a sí mismos, se dieron cuenta que no había una madurez y una comunicación suficiente para que ellos solos lo hicieran. Porque entonces yo evalúo muy bien a mi amigo o no soy capaz de decirle al que no hace nada que no hizo nada, entonces todos quedamos con notas muy buenas, o por el contrario, yo le tengo rabia a alguien, entonces le bajo y eso requiere una madurez emocional, un entendimiento, un trabajo. Entonces, al principio enseñaron que la evaluación era principalmente del maestro hacia los estudiantes, hicieron esos ensayos de coevaluación. Para la segunda fase ajustaron y acompañaron más a los estudiantes a que pudieran hacer esa coevaluación entre ellos. Y ya en la tercera fase, que es donde tienen más temas de evaluación y donde salía la mayor cantidad de la nota, los chicos ya habían crecido o habían madurado esos aspectos para que cuando hacían esa evaluación mejoraran. Entonces, eso es lo que nos permite evaluar cada uno de los aspectos, cómo nos está yendo y reforzar. Asimismo, les permitió trabajar con los tiempos. Entonces, actividades que pensaban que eran muy sencillas y que a los estudiantes les iba a ir muy bien, les tomaron mucho más tiempo. Entonces, pudieron ajustar sin perder temas, simple y llanamente pensando siempre cuál es el mínimo asombroso, qué es lo mínimo que tenemos que hacer en esta fase para que los estudiantes sigan conectados desde la motivación, desde la curiosidad, si aprendan lo que queremos que aprendan, si desarrollen esas competencias que queremos que desarrollen, pero haciéndolo lo más simple posible. Entonces, así es como trabajamos, por ejemplo, nosotros ABP, que unimos ABP tradicional con metodologías ágiles. Entonces, eso es lo que hablamos cuando hablamos de metodologías ágiles. Vamos a hablar del corazón de la agilidad. Si hay dudas me pueden ir escribiendo, yo las voy leyendo aquí en la pantallita del celular. Voy a empezar a ir un poquito más rápido porque me enamoro mucho de los conceptos, pero quiero ser respetuosa del tiempo de ustedes. Entonces, ¿qué son metodologías ágiles? Ya sabemos cómo se vive ese proceso. Ahora, ¿qué significa trabajar bajo metodologías ágiles? Este es el corazón del agilismo de Alistair Cowan, que es uno de los firmantes del manifiesto. Este corazón, pues esta forma de explicarlo tiene 5 o 6 años, es realmente nueva, y vamos a hablar de colaboración, entrega, reflexión y mejora. Entonces, en colaboración, vamos a hablar que en metodologías ágiles siempre estamos pensando en individuos altamente motivados, que confían en uno en el otro y por lo tanto colaboran. Es el único que tiene colabora y colaboración. Confianza, porque es muy difícil que yo trabaje con otro si no confío en él. Que yo pida ayuda si no confío en el otro. ¿Cierto? O que cuando me pidan ayuda yo la quiero dar si no confío en el otro. Ya vamos a hablar de motivación, que hay motivación extrínseca, que es eso que está externo, que es que me reconozcan, o sea, esa necesidad de aprobación, de la estrellita, la carita feliz, de que mi jefe, ¿cierto? El directivo docente, o incluso de que el ministerio me diga, soy un buen colegio, o eres un buen directivo docente, o eres un buen maestro. La conexión social, esos grupos que formamos y que hacen que yo me sienta bien en una institución, en un sitio, y los incentivos, que ya es más pleno. Y la motivación intrínseca, que es así de cada uno, y hablamos de autonomía, maestría y propósito. Cuando hablamos de autonomía, que yo pueda tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, en ABP es muy claro que hay más autonomía que cuando a mí me asignan un conjunto de tareas, ¿cierto? De actividades que debo hacer, cómo las debo hacer, cuándo las debo entregar y cómo me van a evaluar. En ABP, por ejemplo, se desarrolla más la autonomía. Vamos a ver que también cuando hablamos de liderazgo hay estilos de liderazgo, unos que potencian la autonomía y otros que limitan mucho la autonomía. Maestría es las ganas que tengo yo de ser mejor. O sea, ¿por qué la gente toca guitarra si no sea un guitarrista profesional y ensaya y ensaya? Pues quiere cada vez ser mejor. Entonces, ese ver cómo yo voy mejorando en un tema es algo que conecta y motiva. Cuando yo me siento estancado, me va a dar más dificultad.
Y propósito es cómo me conecta lo que estoy haciendo con mi propósito superior. Les tengo un ejemplo de, esto me gusta mucho, es Acton Academy, que tuvimos en febrero en febrero la oportunidad de visitarlo en Austin, Texas, en Estados Unidos, como la sede principal, porque es un conjunto es como una franquicia de colegios y este era el principal. Entonces, por ejemplo, aquí todos los chicos tienen que también van en matemáticas y eso lo llenan y es público, ¿sí? Tienen un compromiso con la excelencia. Este es una academia absolutamente autoorganizada. Los chicos definen mucho de su trabajo y cómo lo van a hacer, tienen horarios y privilegios que se ganan, pero normalmente son ellos los que trabajan en sus proyectos, trabajan en sus temas, y este habla de cuál es el panorama de excelencia que ellos esperan de sí mismos y de sus compañeros. ¿Es este tu mejor trabajo? Si lo hiciste la primera vez, es lo mejor que pudiste hacer. Cuando lo haces más de una vez es, este que hiciste nuevo es mejor que el anterior, me habla mucho de maestría. Y cómo se compara con trabajos o con ejercicios de este estilo alrededor del mundo y estarías orgulloso de exhibirlo en público. Habla mucho de cómo tú consideras tu trabajo. Y toda la narrativa la tienen a través del viaje del héroe. Entonces, cada cosa que hacen es a través del viaje del héroe, que habla mucho de quién soy yo, qué quiero ser, cuál es mi propósito de vida. Entonces, este es Acton Academy, un ejemplo que les traemos de educación. Cuando hablamos de entrega, hablamos de pasos cortos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos, por ejemplo, del ABP, les dijimos que pasaba cada 3 semanas y cada 3 semanas tenemos motivación, planeación, implementación, evaluación y presentación? Esos son plazos cortos, pero porque en 3 semanas es suficiente tiempo. Estoy diciendo ese ejemplo, es suficiente tiempo para yo saber qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Me ayuda a aprender qué funciona y qué no funciona, qué cosas me demoran más y qué cosas me demoran menos. Estoy generando valor, no es quedarme esperando y planeando eternamente, sino hacerlo, que cuando lo hago ya estoy poniendo algo al servicio de alguien, sea que esté hablando con un proceso, que esté hablando de una norma o que esté hablando de material para implementar en clase. Y cuando yo tengo que cada 3 semanas o cada 2 semanas mostrar algo, trabajar en algo, entonces me apuro. A veces cuando yo tengo 6 meses para hacer algo, empieza a suceder la vida, me empiezan a ver otras prioridades y al final estoy corriendo. En cambio, en 3 semanas tengo muy poquito tiempo de despistarme. Entonces, eso se refiere a entrega, lo hacemos en ciclos cortos. Y reflexión. Cada vez que hago uno de esos ciclos, pienso qué fue mal, qué fue bien, cómo puedo mejorar. Una cosa muy importante, uno basado en datos. Entonces, por ejemplo, los profes que han tenido la posibilidad de trabajar con nosotros saben que nosotros en la expedición que fue de 5 días, al final de cada día, de cada charla, recolectábamos datos de cómo nos había ido, si habían entendido, si habían disfrutado. Entonces, uno es a partir de datos, pero otro es a partir de qué vimos en el entorno, qué vimos que funcionó o qué no funcionó. Aquí es el ejemplo de un partido de fútbol. Yo puedo perder un partido 2-1. Ese es el dato. Pero si yo estaba jugando de visitante y el otro estaba en su casa, si además yo estaba jugando con la suplencia y el otro con la titular, si yo soy de la mitad de la tabla, o sea, yo no soy el más bueno y estaba jugando con el mejor, ese 2-1 se interpreta de una manera muy distinta, a pesar de que perdí el partido, eso es claro, ¿cierto? Entonces, ese de que hay una revisión constante, como entrego de manera constante, hago pausas de manera constante y ahí pienso, tengo datos muy frescos para mejorar. Mejorar en varios aspectos. Experimentos, hagamos cambios chiquitos. O sea, no cambiemos todo el currículo, no cambiemos todas las actividades. Por ejemplo, si la motivación no nos funcionó, no cambiemos todo el ABP. ¿Qué podemos cambiar chiquito y ver si eso conecta más a los estudiantes? O cambios grandes, a eso se refiere con los cambios, que se van a necesitar más presupuesto, más tiempo, porque a veces vemos algo que definitivamente no funcionó y debemos cambiar. Si estamos trabajando en este sentido, con colaboración, o sea, los que estamos involucrados, si son maestros y estudiantes,
Si son directivos y maestros, los directivos y los maestros. Si es un conjunto de rectores trabajando con una Secretaría de Educación. O sea, si todos estamos colaborando, o sea, estamos trabajando con confianza, tenemos ganas, nos une algo para estar acá. Si estamos haciendo entregas continuas, y continuas estamos hablando de un mes o menos. Si estamos sacando una nueva ley, una forma de hacer las cosas, esas pequeñas pruebas que yo les iba contando, que no es cambiar toda la ley en un mes, sino que es lo primero que podemos cambiar, o cambiar todo el proceso en un mes, que es lo que primero que podemos cambiar. Si lo estamos haciendo en menos de un mes, si cada que hacemos una prueba nos sentamos y pensamos cómo hacerlo mejor, y después lo hacemos mejor, intentamos hacerlo mejor, ahí estamos trabajando de manera ágil, sin importar cómo se llama la metodología. ¿Alguien va a hablar? Me pueden escribir en el chat. Yo en la otra camarita, pues en la camarita en donde me está grabando la imagen, estoy leyéndolos. Por si alguno quiere comentar algo, también los puedo leer desde ahí. Listo. ¿Qué pasa? Todo lo que les acabo de decir es muy bonito y muy maravilloso. Pero lo difícil está en cambiar la forma de pensar. Yo me puedo poner las metas de trabajar en límites de 3 semanas con mi equipo de trabajo y hacer una vez diferente. O de cambiar, ya leí tu pregunta, Ricardo, ya. Yo creo que en las otras diapositivas lo podemos hablar un poquito más. Yo puedo cambiar un proceso dentro del colegio o volcarme a metodología, a trabajar en temas digitales, ¿sí? De a poquitos. Pero, sin embargo, desde el liderazgo, desde cómo hacemos las cosas, puede ser difícil. Entonces, esto es a lo que nos referimos con no se librarán tan fácil de mí. A veces desde el liderazgo y desde cómo vivimos el proceso, es que es difícil. Entonces, desde el liderazgo, voy a poner los ejemplos que creo que le van a servir a Ricardo, que pregunta cuando el equipo no es muy comprometido, cómo motivarlo, y es, hay varios tipos de liderazgo. Uno es con una alineación baja y una autonomía baja. Entonces, por decir algo, el director de bachillerato, el director de primaria, cada uno microgestiona a cada uno de sus docentes y le dice qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer. Y dependiendo de esa dirección, es cómo se comportan cada uno. Pero no parece una institución, sino 2 o 3 instituciones. Depende de cada líder o cada jefe de área el comportamiento del equipo. Entonces ahí decimos, hay una cultura indigerente y hacemos una microgestión. Los maestros están esperando y están acostumbrados, gústenles o no, que les digan qué tienen que hacer. Hay otra que tiene alineación alta y autonomía baja. Si estamos muy alineados, por ejemplo, todos los jefes de área, estamos muy alineados, estamos alineados con el rector, ¿cierto? Pero a todos les decimos exactamente qué tienen que hacer y necesitamos que todos caminen por la rayita. Ahí difícilmente va a cambios y no vamos a tener mucha flexibilidad. Y lo que pregunta Ricardo, si la autonomía, por ejemplo, es un gran motivador para los seres humanos y a mí me dicen exactamente cómo tengo que hacer y no me puedo mover de esa rayita, entonces estoy quitando motivación. ¿Listo? Ahora, otro escenario, la otra esquina. Tenemos una autonomía muy alta, a cada uno le decimos, ustedes son lo máximo, contratamos a los mejores maestros, entonces hagan lo que ustedes crean que necesitan, ¿cierto? En esos casos, muchas veces no se resuelven los grandes problemas de la institución, no se resuelven los grandes problemas de los grupos, de los estudiantes. Hay estudiantes muy bien acompañados y otros muy mal acompañados, dependiendo de las personalidades y de las cercanías a los maestros. ¿Cuál es el entorno ideal? Es tener una alta autonomía y tener una alta alineación. Entonces, cuando hablábamos de motivación, ¿se acuerdan que hablábamos propósito, maestría y autonomía? Entonces, yo tengo gente buena y creo que la gente es buena y además les doy herramientas, como por ejemplo explicarles estas herramientas que estamos dando acá, charlas, los acompaño para que sean su mejor versión, pero los dejo ser y hacer, ¿cierto?
Eso es dar autonomía y maestría porque los acompaña en su crecimiento, y los conozco también a cada individuo, que sé cómo conectar ese propósito personal de la persona que decidió ser maestra, pues estamos hablando de ese entorno, o que decidió ser lo que sea bibliotecaria en la institución, porque es bibliotecaria y porque no es cualquier otra cosa, y lo conecto con ese propósito institucional que tenemos. Y desde ahí dejo que ellos resuelvan o lleguen a esa gran meta que nos ponemos como institución, sin necesidad de decirles, este es el camino, ¿no? Si yo tengo una persona excelente, que tiene las herramientas, que tiene mi acompañamiento y que es mejor cada vez y está alineada por el camino donde podemos ir, ahí es donde ocurre la magia. Y ese es el estilo de liderazgo que necesitamos. Entonces, eso me habla mucho de la motivación. ¿Qué significa eso? Voy a hablar del líder facilitador por la pregunta de Ricardo sobre todo. Y es lo siguiente. Tenemos un líder estratega, un líder facilitador jardinero y un equipo autoorganizado. ¿Listo? Entonces, muchos conocían al Capitán América, entonces la metáfora va a funcionar mejor acá. Muchas veces Capitán América es el que dice Avengers Assemble, los Avengers ensamblense, vamos todos en equipo. Es esa persona que conoce muy bien quién es cada cual, y hablamos del líder jardinero porque hagan de cuenta que ustedes tienen un jardín, sea que tengan un grupo de estudiantes o sea que tengan un grupo de maestros. ¿Qué hace un buen jardinero? Conoce cada planta, cuál necesita sol, cuál necesita sombra, cuál es muy fácil que esta que está al lado de esta la tape, ¿cierto? Del jardinero no dependen los frutos. Él puede abonar y hacer todo lo que haya que hacer, pero él no puede hacer que un naranjo de frutos, si el naranjo no va a dar frutos, ¿cierto? Sí puede crear las mejores condiciones del entorno, y eso implica mucho el conocimiento de cada uno. Tenemos, en los ejemplos, pues en Colombia tenemos megacolegios, y en Panamá tenemos megacolegios que son de los dos sitios donde se están conectando. Si alguien de otro país nos escribe y nos sorprende gratamente. Pero en esos megacolegios, por ejemplo, es difícil que un solo rector conozca a todos sus maestros, pero sí los jefes de área, los grupos, como ese gran directivo acompaña a sus otros líderes como líder jardinero para que esos otros líderes acompañen a los maestros, ¿cierto? Y cuando hablamos de estar en clase, yo como conozco a mis estudiantes lo suficiente para saber cómo conectar esta asignatura que estamos viendo, matemática, física, con su propósito de vida, que a él le gusta el reggaetón. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Entonces este líder jardinero se trata mucho de conectar, saber cómo abonar y también saber cómo podar. Los jardineros también, cuando tienen que podar, podan, cuando tienen que organizar, organizan. Pero de una manera muy distinta, que es desde el conocimiento, el acompañamiento y no desde la autoridad. Y el líder estratega es ese que está pensando para dónde vamos, qué me está pidiendo ministerio, qué me está pidiendo el mercado. Y cuando hablo del mercado, hablo de, si yo quiero que mis chicos entren a la universidad, ¿qué me están pidiendo? Si yo quiero que mis chicos sean en el futuro atractivos para conseguir buenos empleos, ¿qué me está pidiendo? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son esas herramientas que hay en el mundo que puedo traer para que sean mejores? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estos estilos de liderazgo, a veces una sola persona los tiene que asumir. Por ejemplo, en el salón de clases los asume una sola persona. O sea, el maestro, cuando se para al frente a dar una asignatura, es el que sabe que tienen que ver física, cuáles son los temas que tienen que ver, eso porque es importante en las pruebas nacionales, y al mismo tiempo tiene que conocer a sus estudiantes, ¿cierto? Y por otro lado hablamos de equipos autoorganizados. Entonces, cuando hablamos de grupos de maestros y que esos sean equipos autoorganizados, como los que vimos acá, ¿cierto? No es que les estén diciendo a cada uno qué hacer, sino que ellos conocen cuál es la meta y trabajando de manera colaborativa, porque metodologías ágiles no hay otra manera de trabajar, buscan cómo llegar a esa meta, así todos aporten algo distinto, ¿cierto? Porque yo soy el maestro de física, yo soy la maestra de filosofía, ¿cómo aportamos todos para llegar a esa meta y a dónde queremos llegar a nuestros estudiantes? Es muy fácil pensarlo desde ahí, pero pensarlo en los estudiantes, este es un ejemplo de lo que les dijimos ahora, de Acton Academy, en donde aquí están las libertades y las responsabilidades de los estudiantes. Si ven la letra, no estamos hablando de los estudiantes que están terminando el colegio. Estamos hablando de más o menos los de, que aquí serían cuarto y quinto de primaria o sexto y séptimo.
que dicen cuáles son las libertades para aprender las materias fundamentales, que en el caso de ellos lo usan en matemáticas, matemáticas y lengua, que lo hacen a través de una herramienta virtual. ¿Cuáles son las libertades que pueden ganar en gobierno, en acceso a los computadores, en estar en consejo o en estar en comité? ¿Y cuáles son las libertades adicionales? Esas libertades son comer en cualquier parte o solo puedo comer a una hora y en una parte, ¿cierto? ¿Cuál es el uso de tecnología que puedo tener? ¿Cuál es el uso de música que puedo hacer? Y estas son las responsabilidades para ganarse esas libertades. Entonces, este es un ejemplo de cómo creamos autoorganización. Porque cuando hablamos de equipos autoorganizados, uno se imagina, autoorganícense. O como cuando, pues que a Ricardo seguramente le han dicho, es que hay que motivarlos. Y uno dice, ¿pero eso qué significa? ¿Cierto? O hay que empoderarlos. Sí, pues, pero yo no le, o sea, uno no llega donde un equipo le dice, estudiantes, empodérense. O maestros, empodérense. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de cómo empoderar y permitir la autoorganización, que ellos mismos sepan sus responsabilidades y lo que tienen que hacer. Para todos, aquí ya como cerrando un poquito, si hay más preguntas, creo que es el momento de tener unos 5 o 10 minuticos de preguntas, los voy leyendo. Mientras tanto les voy con, no sé si Ricardo, pues, algo te sirvió de la respuesta que acabo de decir de motivación. Si vamos a trabajar proyectos muy específicamente, o sea, un proyecto como tal, en donde, por ejemplo, voy a implementar una herramienta tecnológica, una cosa así muy puntual, Scrum, para entender este estilo de liderazgo, les recomiendo Management 3.0, sobre todo porque da muchos ejemplos. O sea, me pone metáforas como las que nosotros acabamos de hacer de los Avengers, me ponen metáforas y después me dicen, así se vive en algunas organizaciones. Para planear un proyecto, para planear cómo trabajar, por ejemplo, ABP, nosotros usamos User Story Mapping y usamos Canvas de proyectos. También tenemos tableros Kanban y aquí hay uno que me faltó, pero les voy a escribir en el chat, voy a dejar de proyectar para poderles escribir en el chat, que en el de celular no me da. Y es el libro de la Lux, que se llama Reinventando las organizaciones de la Lux. Incluso ahí, pues también están todas las referencias de las instituciones pues, y los que les mostramos, pero me dejan un segundo que no sé por qué me está mostrando. No me está mostrando la pantallita. Listo. ¿Qué es? Este es uno de mis, bueno, los libros de cabecera en Castores, que es Reinventando las organizaciones de la Lux, que es el autor. Que hay ejemplos de cómo se vive este estilo de liderazgo en instituciones educativas. Lo que les puedo contar desde metodologías ágiles es, desde Castores vemos que hay métodos de usar las metodologías ágiles, por ejemplo Scrum, que es uno de los que quedó ahí mencionado, muy puntuales, que es para proyectos. Entonces, ¿cómo vemos que los usan? Traducen las prácticas de los proyectos específicamente a lo que los chicos hacen en clase. Entonces, casi que cogen lo que hacen los equipos de desarrollo de software en una empresa de desarrollo de software, lo traducen a cómo los chicos se comportan en clase. Con buenos resultados, pero es un poquito forzado, pues porque son metodologías que solo funcionan o que están diseñadas para funcionar en proyectos. Estoy volviendo a compartir pantalla. Solo usadas para compartir en proyectos, entonces tienen su nivel de dificultad. ¿Qué intentamos hacer aquí? Y es como las dietas. Entonces, cuando uno lo mandan a hacer dieta, que no sé quiénes alguna vez habrán hecho dieta en su vida, pero asumo que muchos, te dice, por ejemplo, la nutricionista, tienes que comer una porción de harina, arroz, una ensalada, una carne y una sopa de almuerzo.
Entonces tú dices, ah, perfecto. Y te dicen, y puedes hacer variaciones. Y cuando haces variaciones dices, uy, pues es que a mí no me gusta la carne. Entonces prefiero comer torta. Entonces como una harina, arroz, como torta, como ensalada y como después sopa. Digo, es que la dieta no funciona. Lo mismo puede pasar con las aplicaciones en educación. Lo que oímos muchas veces en distintas cosas que hacemos en educación es que esto no funciona aquí. Es que usted no sabe cómo es mi institución. Eso no se puede hacer. Yo le hago esta parte y no hago la otra. Entonces me dicen, por ejemplo, así, nosotros podemos trabajar colaborando, aunque este equipo y esas personas no lo hacen muy bien, ¿cierto? Pero, y definitivamente nosotros no podemos hacer entregas cada mes, o sea, no podemos hacer ciclos de trabajo de cada mes. Pero sí podemos, cuando entreguemos, cada 6 meses, reflexionar y hacer mejoras. Pues es lo mismo que cambiar la carne por torta. No vas a obtener los resultados. Entonces, cuando estén pensando en los métodos que hay, lo que es muy importante es que piensen en el fondo, porque cada una de las prácticas de esos métodos que están explorando está con qué se conecta el corazón del agilismo para decir, bueno, Scrum, por ejemplo, tiene reuniones diarias de 15 minutos. Entonces, si vamos a quitar las reuniones diarias de 15 minutos, ¿a qué le apuntan las reuniones diarias de 15 minutos? Me apuntan a la colaboración, a la reflexión y a la mejora, porque hacen que todo el mundo sepa en qué está todo el mundo, si hay algo que ajustar, inmediatamente lo ajusten y se pueda mejorar. Listo. Si vas a cambiar esa reunión de 15 minutos, ¿por qué la vas a cambiar que tenga el mismo efecto? ¿Cierto? Por eso siempre estamos pensando en el fondo, el corazón del agilismo. A pesar de que usen pues, cualquiera de las prácticas que pueden encontrarse y de los ejemplos que pueden encontrar también en la red. Si no hay más preguntas y si nos quieren poner pues, qué les pareció, qué tema más les gustaría que habláramos, que no habláramos, de pronto un tema futuro que les gustaría que pusiéramos, si no, para empezarnos a despedir, mientras ustedes nos dejan esa información, ojalá nos la pongan ahí en el chat para nosotros también saber cómo seguirles generando valor a ustedes y cómo acompañarlos de mejor manera desde la distancia. Entonces, algún tema que quieran, algún cambio que quisieran, aquí estamos y los leemos. Mientras tanto, muchas gracias. Sabemos que son épocas de mucho movimiento, de retarnos mucho, si son difíciles o si son fáciles o si se puede aprender desde el amor y desde el dolor. Nosotros les ofrecemos que lo hagan desde el amor, desde el sí se puede, desde no es fácil, pero podemos encontrar una manera de cómo lograrlo. Entonces, mucha fuerza y mucha inspiración y mucha conexión en esta época en que estamos alejados, pero seguramente están muy conectados con sus estudiantes, con sus instituciones y con las necesidades de los países que nos acompañan. Entonces, vamos a ir cerrando y que más vamos a dejar abierta igual la conversación para que el que quiera poner algún mensaje adicional lo pueda poner, pero yo me les despido para que no se cansen tanto de mi voz y que estén muy bien. Hasta luego.